Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como agradecimiento porque al ustedes ver este video hasta el final apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Es importante que se suscriban ya mismo y activen la campanita para que siempre puedan estar en nuestros en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Adicionalmente, quiero contarles que esta lectura es general, no tiene fecha, no tiene sexo, género o identidad a quien va dirigida. Y si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente. Si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones también te dejé el link. Tiene varias partes. Primero, un mensaje general de los ángeles para todos los Tauro. Segundo, para los que tienen una conexión especial con alguien. Luego los solteros, pasamos a tu ex y finalizamos con la economía. Vamos a comenzar entonces con el primero, que es el mensaje general de los angelitos para todos los Tauro. Primer mensaje para Tauro. Te dice, busca un trabajo liberador. Es tiempo de equilibrar el trabajo con el descanso, Tauro. No puedes estar trabajólico porque aunque sí es cierto que hay necesidades económicas, también necesitas tiempo para recuperarte, necesitas tiempo para de ti mismo, porque si no te vas a quemar, me dice. Es tiempo que saques tiempo para el descanso. Es un momento oportuno para poder dormir más, salir a pasear, así sea caminar cerca a un parque, así sea ver tu serie, tu película favorita, para comer con calma. Necesitas bajarle un poquito al ritmo, a la intensidad. Segundo mensaje para ti, te dice, tu valor servirá al inocente. Durante estos días es muy probable, Tauro, que una persona cercana a ti requiera tu ayuda. Quiero decirte que el universo te ha puesto en ese papel de afortunadamente ser el que puede dar ayuda y no el que la necesita en este momento. Alguien te necesita, así que presta atención a las señales, porque quizá esa persona no hablará contigo directamente, sino que a través, no sé, de lo que publica en redes sociales o una cuestión así, puede estarte necesitando. Un amigo necesita urgente de la compañía y de la escucha de Tauro. Tercero y último mensaje especial para ti, te dice, el retiro avivará tu corazón. Y mira que estábamos hablando casualmente de este tiempo de descanso que necesitas. Y este tiempo también lo puedes aprovechar para estar contigo mismo, para poder hacer contacto con la naturaleza, para poder cambiar de ambiente. Siento que algunos de los Tauros están muy sumidos en la rutina, siento que pueden estar siendo como absorbidos por todo el día a día, por el corre-corre, por el estrés. Entonces es un momento perfecto para que Tauro pueda encontrar como este equilibrio. Necesitas mucho equilibrio entre tus actividades y tu descanso, tu tiempo para ti. Vamos a pasar a la lectura para los que tienen una conexión especial con alguien. Puede que sea el novio, el crush, el ex, la amante, la esposa o una relación donde no tienen título pero hay un vínculo. Pensamientos de esta personita hacia mis Tauro. Bueno, alguien que a veces puede ser como un poco demandante, un poco, ¿cómo les diré yo? Como estas personas que siempre quieren tener el control, siempre quieren tener el mando, siempre quieren estar allí. Entonces, pues bueno, esto es lo que piensa. Piensa que Tauro es una persona un poco sumisa, ¿sí? Y esto es un obstáculo para tener una relación sana emocionalmente, Tauro, porque nosotros no podemos estar como allí detrás de alguien que nos haga sentir menos, que nos haga sentir encerrados, que nos haga sentir como que no valemos la pena. Me dice que esta relación va avanzando poco a poco, sin embargo estos pequeños detalles hay que irlos trabajando. Yo veo que esta persona a futuro se proyecta contigo con un compromiso súper serio, puede ser casarse, puede ser tener una familia, irse a vivir juntos, pero hay que empezar a trabajar esas pequeñas cuestiones. Siempre en las relaciones no puede ser que uno mande al otro. Esto tiene que ser un periodo y un proceso de conciliación, un proceso de ayudarnos mutuamente, un proceso de estar allí el uno para el otro para poder construir como los sueños, las metas que tenemos como personas y en pareja.
hay que trabajar esto, pero él sí se proyecta o ella se proyecta a futuro contigo, pero hay que equilibrarse un poquito más. Me encanta la carta del mundo porque me dice que llega una época en la cual tú vas a empezar a ver el panorama con un poco más de claridad, con más optimismo, con más esperanza, pero siento que esto surge a partir de que Tauro habla con su pareja y que le establece ciertos límites en los cuales, primero que todo, no tenga como esa actitud tan posesiva, tan demandante hacia Tauro. Esto es muy importante y créeme que si hablas, Tauro, con tu pareja, las cosas se van a dar porque la carta del mundo me habla acerca de la culminación o la realización de un éxito. Entonces eso se da sí o sí. Por su parte, también hay personas de signo Tauro que están como batallando un poco con temas de fertilidad y esto les ha puesto como un poco ahí como un poco mal a ustedes. Siempre van a haber personas que critican, que molestan a las parejas porque no tienen hijos. Y pues bueno, quiero decirte, Tauro, que eso es una decisión propia y muy personal en la cual nadie debería estarme metiendo, generando confusión o generando lágrimas, tristezas en ti. Bueno, eso es un tema del cual ustedes netamente como pareja tienen que hablar y tienen que tratar. Cuidado con esos falsos amigos alrededor tuyo que a veces intentan desanimarte respecto a quién eres, Tauro. Déjame decirte que Tauro es uno de los signos que a veces, digamos, aunque es un signo de tierra, a veces tiene un corazón tan noble que siente que los demás van a ser exactamente como él es y que actuarían como él actuaría. Pero no todo el mundo es noble. Me dice la carta del ciclo que tengas mucha prudencia con relacionarte con este tipo de personas. Son gente que atrae energía negativa hacia ti, gente que siempre está criticando tu relación, gente que a veces ni siquiera es feliz o no tienen pareja, pero les encanta estar metidos allí generando mala vibra en la relación de los demás. Tiempo de sacar a estas personas de tu vida, de perder contacto. La carta del arrepentimiento me habla acerca de este cambio, de esta evolución que tiene esta persona, pero como te digo, esto inicia a partir de que tú le comuniques tus inconformidades, Tauro. La gente no es adivina y a veces uno mismo no se da cuenta de los errores que está cometiendo. Habla con tu pareja sobre este tema y créeme que las cosas saldrán bien. Consejo de parte de los ángeles para Tauro que tiene pareja: en sueños tendrás revelaciones. Si no sabes cómo hablar, cómo abordar el tema, pídelo durante esta noche y te aseguro que vas a recibir señales. Este ha sido el mensaje para todos los que tienen una pareja, una persona especial. Pasamos al mensaje de los solteros. Quédense hasta el final para que puedan ver las bases del concurso y de paso apoyan nuestro refugio. Y contarte que para los que están solteros en este momento en su plano profesional, y les leo el plano profesional porque a algunos no les interesa el amor, en su plano profesional, cuidado en estos días con lo que firman, ¿sí? Cuidado con las propuestas de trabajo, de negocios que aceptan, porque podrían verse implicados en cuestiones ilegales sin que ustedes mismos se lo proponen. Una persona bastante inmadura va a querer como hacer que tú arriesgues dinero, que arriesgues tu trabajo por él o por ella, y pues esto no debe ser así. Solución para esta situación: huir lejos de estas personas. ¿Listo, Tauro? Especialmente de personas de signo Capricornio o Aries que lleguen con propuestas como muy tentadoras, pero ojo que pueden ser cuestiones que legalmente te traigan problemas. Veamos qué nos depara para el amor. ¿Qué viene para el amor? Dar un salto de fe. Me dice, sé que has vivido cosas difíciles, sé que puede que hayas perdido la fe en el amor, pero dar un salto de fe te llevará a encontrarlo. Me dice que vas a encontrar una persona de signo Libra, solar, lunar o ascendente o Libra o en Venus, y me dice que es una persona con unos sentimientos buenos, nobles y transparentes. Aquí la clave es que tú des ese salto de fe, que avances hacia tu felicidad. ¡Wow! ¡Qué linda lectura! Y la carta del sol me dice que es una persona realmente de verdad, alguien que se muestra tal y cual es, alguien que es sincero, que es muy transparente y alguien que te va a permitir un nuevo amanecer en el amor. ¿Qué les cubre para Tauro soltero? La carta de la indecisión.
Mucho cuidado con sabotear tu propia felicidad cuando conoces a esta personita. Mucho cuidado con sentir que no vale la pena, que no es momento. Como te digo, dar ese salto de fe. Mensaje de parte de los ángeles te dice: no te culpes, rectifica. Entonces, si ya conociste a esta persona, si estás en esa indecisión, es momento de arreglar las cosas, de arreglarlo porque aún estás a tiempo. Y si es respecto a este negocio, me dice, también estás a tiempo de salvarte de problemas, ¿ok? Veamos ahora el ex de Tauro. Y en cuanto al ex, pensamientos del ex de Tauro, una persona súper inestable, ¿sí? Una persona que un día te demostraba sentimientos, un día sí, al otro no. Pues las cosas no pueden ser así, Tauro. Tú mereces a alguien que te ame 24/7, alguien que siempre se encuentre seguro o segura de lo que siente por ti. Me dice que puede haber como cuestiones ocultas, cosas que la verdad esta persona no te ha comentado, que no te está diciendo, y en este momento creo que no es conveniente. La carta de la rueda de la fortuna invertida me dice no es un buen momento para pensar en buscarle, para pensar en hablar, para pensar en reconciliaciones. Respecto a esto, los ángeles te dicen en este momento: sanarás para ser mejor. Tranquila que de esta tusa, como dicen en mi país, van a poder salir avantes, van a poder salir adelante, no se preocupen, pero esta persona, mirar hacia atrás ya no les conviene, Tauro, no les conviene, a seguir adelante. Mensaje para los que están sin trabajo en este momento. Sé que se sienten que no pueden, que no tienen fuerzas, pero miren qué carta tan buena. Me sale el as de oros y me dice tranquilo porque conseguirás ese trabajo o ese dinero para tu emprendimiento. Viene durante estos días. La clave está en que cambies tu pensamiento, en que cambies tu actitud. No te preocupes, recuerda durante estos días este as de oros porque se te dará. Para ti que sí tienes trabajo, puedes estar como en un momento de crisis, puede que algunos de ustedes los hayan como trasladado de puesto, los hayan mandado a otro lugar, que estén en un lugar lejos de su familia, porque me habla de distancia y me dice que esto los está teniendo tristes. Solución para esta situación: la ayuda de un amigo o de una persona en el campo de lo profesional que te conoce será muy importante en estos días para solucionar esto. Número de la suerte, el número 17, y te cubre la carta de la esperanza que contiene una estrella. Esta solución, esta crisis se va a resolver a tu favor, Tauro. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte porque por ti podemos alimentar nuestro refugio de animalitos. Contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito a este canal; segundo, activar la campanita y darle un like; tercero, escribir la palabra sueños en los comentarios; y cuarto, seguir nuestro canal aliado Horóscopo Ancestral y activar también la campanita allá. Bendiciones, los llevo en mi corazón.